Maranata familia, bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Hoy vamos a continuar estudiando las profecías que encontramos dentro de Apocalipsis capítulo 17 y profundizar más sobre las abominaciones de Babilonia, de esas doctrinas, esas prácticas que lamentablemente no vienen de la palabra de Dios, pero que han infiltrado dentro del cristianismo. Pero antes de empezar vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias por el privilegio que nos concedes nuevamente de venir aquí para estudiar tu santa palabra, y necesitamos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude para que podamos entender estas cosas, Padre, y que podamos seguir y vivir de acuerdo a Él. Gracias por tus bendiciones y tu cuidado, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 17 y vamos a comenzar en el versículo número 1. Apocalipsis 17:1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ya anteriormente hemos hablado de este sistema, ¿verdad? La ramera, la mujer adúltera, prostituta, que está fornicando con los reyes de la tierra, y de esa relación ilícita se está produciendo este vino que embriaga a los moradores de la tierra. Versículo 3, y me llevó el Espíritu al desierto, y vi una mujer, una iglesia sentada sobre una bestia, Roma, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas, los 7 montes y 10 cuernos, ¿verdad? Los poderes no de Europa, anteriormente sí, pero ahora estamos viendo en el tiempo final que van a ser todos los poderes de la tierra. Y dice versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Como hemos estado estudiando anteriormente, familia, está hablando de este sistema que se levanta, y todas estas características que hemos estado estudiando señalan y apuntan hacia un sistema, como el sistema de la bestia, el sistema del anticristo, Babilonia, familia, y es el Vaticano con el cuerno pequeño, el rey pequeño, el anticristo, siendo el papado. Y recalco, ¿verdad?, hablando del sistema, la institución, sus prácticas, sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque hay un pueblo fiel dentro de la Iglesia Católica que Dios está llamando a salir de ella, porque lamentablemente este sistema no está enseñando la palabra de Dios. Y eso es lo que hemos estado estudiando últimamente, estas abominaciones que ella le está dando al mundo de beber y que lamentablemente están bebiendo. Pero miren lo que dice el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que ella, familia, no solamente está sentada y dominando los reyes de la tierra, sino que también ella tiene sus hijas, y sus hijas también, entonces dice la Biblia que son rameras, porque están haciendo ¿qué? Porque están participando de las mismas abominaciones que la madre. Entonces, el llamado de nosotros es a que no pervertirnos, a no contaminarnos con el vino, con las abominaciones de Babilonia. Y por eso estamos estudiando estos temas. ¿Para qué? Para identificar y para saber si verdaderamente en donde estamos parados, en el lugar en donde nos estamos congregando, si está participando de las abominaciones de Babilonia, si están siguiendo también en las enseñanzas y las doctrinas y las prácticas de ella. Porque si es así, entonces tenemos que salir, porque el llamado en Apocalipsis 18:2, en 18:4 es: salid de ella, pueblo mío. Y quiero que noten, familia, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. En otras palabras, no son solamente, familia, cuando miramos el Vaticano, no es solamente la sede de la Iglesia Católica, no es solamente un país soberano, el Vaticano, una nación soberana, sino también, familia, es una corporación. Aquí está hablando de los tipos de mercaderes y hablando de negocios ilícitos. Y cuando miramos el sistema, familia, verdaderamente corre también como una corporación. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la palabra de Dios nos ha dicho que la iglesia no es un negocio. La iglesia no es un negocio. La iglesia, ya Dios estableció los principios que la iglesia va a utilizar para poder crecer y establecer y hacer el trabajo necesario. Y ese sistema se llaman los diezmos y las ofrendas.
La iglesia no es un negocio, aquel que utiliza la iglesia como un negocio, familia, entonces está contaminando la casa de Dios y está nuevamente dirigiendo la feligresía por un lugar equivocado. Pero dice el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Gloria a Dios por este versículo, porque nos dice que están, ¿qué? Llamándoos a salir. Dios está diciendo, hay un pueblo mío allá adentro, pero quiero que salgan, quiero que vengan, que no participen de los pecados de Babilonia. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es transgresión de la ley. Así que, ¿qué nos está diciendo? Apártense del pecado, apártense de pisotear mi ley y levanten toda mi santa ley, mis 10 mandamientos. Por eso decía Apocalipsis 14:12, que los que perseveran serán aquellos que los santos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, cuando hablemos entonces de este sistema de la madre y sus hijas uniéndose, ya hemos hablado que nos está señalando y nos está llevando al movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico que, como habíamos visto ya, comenzó en el año 1964, en el 64 con el Segundo Concilio Vaticano, donde la Iglesia Católica determinó que iba a comenzar entonces un programa para unir a todas las iglesias cristianas, familia. Y hemos visto, familia, que ha tenido mucho éxito en esto, ha avanzado mucho, y quiero compartir con ustedes esta visita que ocurrió en Roma, en el Vaticano, el 24 de agosto del año pasado. Y dice así: durante una audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano, la moderadora del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias, Agnes Abum, y el secretario general de la CMI, el reverendo Dr. Olaf Tuet, dice aquí, ¿qué es el Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias, familia? Es donde las iglesias se reúnen, ¿verdad? Es un tipo de Naciones Unidas también, ¿verdad? Pero de iglesias cristianas. Y note lo que dice. Discutieron sobre la importancia de la unidad de los cristianos para aportar un verdadero sentido de justicia a los asuntos que el mundo afronta hoy. En la reunión también se habló sobre la forma de intensificar las relaciones en el movimiento ecuménico único. Aquí entonces nos está diciendo, familia, recalcando que estos se están uniendo, ¿verdad? Este movimiento ecuménico está teniendo éxito, donde el Consejo Mundial de Iglesias incluso también se han unido. Aquí también dice la doctora Agnes, dentro del mismo reporte, la unidad de la iglesia y la unidad de la unidad están conectadas entre sí, a lo que añadió que los esfuerzos ecuménicos no pueden lograr sus objetivos sin una comprensión profunda de lo que significa vivir juntos en el cuerpo de Cristo, en el amor de Cristo. Estamos trabajando, caminando y orando juntos, familia. Ella misma, familia, que es parte del liderazgo del Comité Mundial de Iglesias, está diciendo que sí, que estamos trabajando juntos, moviéndonos juntos con el cuerpo de Cristo, familia. Y esto entonces nos está diciendo, familia, que las iglesias están unidas. Más adelante le voy a enseñar una lista de las iglesias que ya han firmado los acuerdos iniciales para la unificación total. Para empezar entonces a crear este cuerpo que ya estamos advertidos en la Biblia, que es que Babilonia, ¿verdad? Babilonia no es solamente unir todos los gobiernos del mundo, sino también unir todas las iglesias del mundo, hacer un sistema, un sistema mundial en donde todo esto se una. Y la cabeza de todo esto, sabemos ya quién es, familia, ya sabemos que es el papado, es el deseo del papado, ser la cabeza. Ahora, en el tema anterior estábamos hablando sobre las abominaciones. ¿Por qué? Porque las abominaciones son las que van a unir este sistema, las abominaciones son las que van a unir las iglesias cristianas, son las que van a hacer, porque son puntos comunes de fe que ellos tienen, pero que como hemos estudiado, vamos a ver que son ¿qué? Son abominaciones, familia. Así que vamos a hoy estudiar otra abominación más y vamos a ver cómo el Señor nos está dirigiendo y preparando para las cosas que vienen. Vayan conmigo, por favor, al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 32, y hoy vamos a continuar con otra abominación. Y vamos a ver que la abominación de hoy está ligada con la abominación anterior, que tenía que ver ¿con qué? Con los muertos, ¿verdad? Dice en Jeremías capítulo 32, versículo 34, antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocada mi nombre, contaminándola. Nuevamente el concepto de que la casa de Dios se está contaminando con las abominaciones. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón. Recuerden esa frase, el valle del hijo de Hinón,
para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc. Por lo cual dice Dios, yo no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación. ¿Para hacer qué? Para hacer pecar a Judá. Aquí, familia, nos está hablando que en los tiempos de Jeremías, el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Estaba participando de las abominaciones que estaban haciendo. ¿Y cuál era la abominación? Que estaban edificando lugares altos a Baal y estaban haciendo pasar por fuego a sus hijos y sus hijas a un dios pagano llamado Moloc. Ahora, ¿cuál era la situación? Bien sencillo. Los paganos pensaban que cuando les veían alguna tragedia, por ejemplo, no llovía o estaban perdiendo guerras o alguna enfermedad, ellos entendían que eran castigos de sus dioses. Entonces, para poder apaciguar la ira de su Dios, la creencia de ellos era que tenían que llevar y sacrificar niños y niñas, ¿verdad? Bebés. Entonces, al sacrificar a los niños, a los bebés, entonces entendían que la ira de ese dios pagano se apaciguaba y se tranquilizaba. Y eso era lo que hacían los paganos y pues si querían hacer eso, allá ellos, ¿verdad? Pero el problema que nos está diciendo Jeremías capítulo 32 es que esta práctica pagana se estaba trayendo dentro de la iglesia. Esta práctica pagana la estaban participando los mismos hijos de Dios, dentro, familia, del pueblo, dentro del pueblo, dentro de donde estaba Dios, diciendo que estaban contaminando mi santuario. ¿Y cómo entonces podemos entender esto, familia? ¿Cómo es que se manifiesta todas estas abominaciones hoy en día? Pues familia, es bien sencillo. Y me pregunto, ¿será que hoy en día en el cristianismo hay alguna creencia en el cual nosotros pensamos que la ira de Dios no puede, está encendida y la ira de Dios se tiene que manifestar por medio de alguna creencia que tenemos en el cual Dios está muy, muy molesto con nosotros, ¿verdad? Pues familia, le voy a explicar y vamos a ir directamente al grano. Este concepto de la ira de Dios y que va a castigar y torturar familia se llama el concepto del infierno. Esta abominación que está hablando en este tiempo era literalmente, se aplica, vamos a ver, de manera simbólica ahora en estos tiempos, en el contexto de que el infierno, ¿qué es? El infierno es el lugar en donde la ira de Dios se está llevando a cabo sobre los perdidos. La ira de Dios está azotando a los perdidos, pero noten que esa ira será ¿para cuándo? Será eternamente y para siempre, es el concepto del infierno. La gente piensa que Dios va a estar airado y los perdidos van a estar en el infierno sufriendo por el resto de la eternidad. Y cuando entendemos eso, es interesante porque yo digo, ven acá, incluso la ira de los dioses paganos se apaciguaba, ¿verdad?, con esos sacrificios de niños. Pero ¿cómo entonces es que el Dios de amor que nosotros servimos, va a también tener a la gente siendo castigada y torturada por el resto de la eternidad, familia? Entonces la ira de Dios nunca se apacigua. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Se lo voy a explicar bien claro. Cuando yo nací y me fui criándome, a mí me enseñaron este concepto también del infierno. A mí me dijeron, Carlitos, si no te portas bien, puedes ir terminado en el infierno. Y el concepto era ¿para qué? Para que uno se portara bien, ¿verdad? El concepto era que uno se portara bien, pero yo soy demasiado rebelde. Y a mí, el creer en que si yo no me salvaba o si yo no me portaba bien, yo iba a ir a un lugar de un infierno para ser torturado por el resto de la eternidad. Familia, eso no me hizo a mí querer obedecer. Eso me hizo rechazar completamente a Dios. Yo decía, eso no puede ser un Dios de amor. Eso no es justo. ¿Cómo es que Dios podría hacerme eso? ¿Cómo que castigarme y torturarte? Porque mire que cuando yo era chiquito yo me portaba mal y mi mamá me daba unos chancletazos con la correa y me daban y me castigaban. Pero la ira de mi mamá se apaciguaba. Mi mamá mostraba misericordia hasta cierto punto, ¿verdad? Y el castigo paraba en algún momento, fuera el castigo de estar en el cuarto, fuera el castigo de una pela con la correa, pero paraba. Entonces yo en mi mente yo decía, pero ¿cómo es posible que mi mamá pueda tener misericordia y Dios no? Que Dios me va a tener castigando y quemado y siendo comido por gusanos y fuetazos por el resto de la eternidad. Pues familia, eso me hizo a mí no querer saber de Dios. Yo dije, ese Dios de los cristianos, eso es un sádico. Yo no quiero saber de ese Dios y así estuve por la mayoría de mi vida sin querer ni saber de Dios. Pero eventualmente, familia, el Señor me encontró y yo dejé entonces que entrara y le diera la oportunidad
Y con ustedes entonces voy a compartir, familia, cómo fue que pude llegar y entender qué exactamente es este concepto del infierno que vamos a estudiar ahora. Es el concepto del lago de fuego. Así que para entender este concepto, familia, vamos entonces a comenzar con el concepto del que Dios es amor. Recuerden que habíamos hablado que Dios es amor. El fundamento de toda creencia y práctica cristiana es que Dios es amor. Y si se desvía en algún momento del amor de Dios, entonces sabemos que no viene de Dios. Así que vamos a empezar con la primera pregunta que nos vamos a hacer para estudiar y entender qué es este concepto del infierno, el lago de fuego. Primero, ¿hay alguien en el infierno ahora mismo? La pregunta, ¿será que hay alguien en el infierno ahora mismo? Pues miren cómo dice Hechos capítulo 2, versículos 29 y 34. Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Porque David no ascendió a los cielos. En el tema anterior, familia, habíamos estudiado sobre la muerte y vimos que cuando la persona muere, ¿qué sucede? Se separa, ¿qué cosa? El aliento de vida y el polvo de la tierra. ¿Y el ser humano en qué condición? Entonces nos dice que está durmiendo. El ser humano está durmiendo, está inconsciente. Cristo en Juan 11 dice claramente que Lázaro estaba durmiendo. Dice David, ese mismo versículo, cuando fuimos a Primera de Reyes 2:10, decía que David estaba en el sepulcro durmiendo, porque el que duerme está inconsciente, el que duerme no está participando de nada aquí. Vimos los versículos de Job que decía que el muerto no se levanta, no regresa a su casa, no está en donde está. Están durmiendo hasta el momento en que Cristo los resucita. Entonces, mire cómo dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 2 de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. ¿Cuándo? En el día del juicio. Noten, familia, que están en reserva los perdidos, están como en un lugar en donde están reservados para ser castigados. ¿Y qué lugar es ese, familia? Es la tumba. Están durmiendo, ¿verdad? Porque recuerda que habíamos leído que va a haber una resurrección, van a haber 2 resurrecciones de hecho, uno para los justos y uno para los perdidos. Entonces, ahora mismo dice la Biblia que no hay nadie siendo castigado ni torturado, sino que decía ahí que el castigo vendrá en el día del juicio, en el final, ¿verdad? Cuando venga el juicio de los perdidos, el cual no estamos porque ya estudiamos que comenzamos con el juicio del pueblo de Dios, de aquellos que profesan ser cristianos. Así que están durmiendo, familia, no están por ahí. Ahora, ¿cuál será el castigo de ellos? Pues mire, yo quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 20 para que lo leamos. ¿Cuál va a ser el castigo de los perdidos? Cuando serán levantados en la resurrección de los perdidos. Dice Apocalipsis capítulo 20. Dice en el versículo número 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Aquí está, al lago de fuego, que es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí nos dice entonces, familia, que los perdidos, los que no se salvan, serán echados dentro del lago de fuego, que es la segunda muerte. ¿Y qué es la segunda muerte, familia? Pues si la primera muerte es dormir, porque en algún momento se levanta, la segunda muerte, familia, vamos a ver que es la muerte eterna. Es no estar vivo, porque recuerden que la inmortalidad, el vivir para siempre, es un regalo que Dios nos concede a nosotros por medio del árbol de la vida, como estudiamos en el tema anterior. Mira cómo Cristo lo dice en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, si tú mueres por la primera muerte, no te preocupes, porque vas a resucitar y Cristo te va a dar vida eterna. Y todo aquel que vive y cree en mí, noten que dice, no morirá como eternamente. Familia, Cristo nos está diciendo que no hay muerte eterna para los que creen en Él. ¿Por qué no hay muerte eterna para los que creen en Él? Porque van a ser salvos, porque van a ir ¿a dónde? Al reino de los cielos y van a estar comiendo del árbol de la vida. Por tanto, la muerte no volverá a tocarlos a ellos. Así que, ¿cuál es el regalo? El regalo es la vida eterna, no morir eternamente. ¿Y cuál es el castigo? El castigo es la muerte eterna. ¿Están conmigo? Por ejemplo, cuando nos preguntamos ¿cuál es la paga del pecado? ¿Verdad? ¿Cuál es el castigo del pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es una tortura en el infierno por el resto de la eternidad. No, eso no es lo que dice Pablo.
dice que la paga del pecado es la muerte, familia. La paga del pecado no es ser torturado en un lugar en el centro de la tierra, donde el resto de la eternidad te van a estar los gusanos comiendo y vas a estar ahí quemándote con fuego y con sed, familia. Dice que la paga del pecado es la muerte. Vamos a pensar un momento. Si la paga del pecado es ser torturado en el infierno por la eternidad, usando esa lógica, entonces, ¿dónde se supone que estuviera Jesucristo? Porque la Biblia dice que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Si la paga del pecado, entonces, es una tortura en el infierno por el resto de la eternidad, usando esa lógica, ¿en dónde tenía que estar Cristo? Pues tendría que estar también siendo torturado, pero sabemos que no, familia, que Cristo murió y pagó por nosotros el pecado, que es ¿qué? La muerte eterna. Ya Él murió esa muerte eterna y aquellos que lo aceptan a Él no tienen que pasar por la muerte eterna. Y yo digo gloria a Dios por eso, porque recuerda, familia, que la eternidad, la inmortalidad es un regalo que Dios comparte con nosotros. La inmortalidad es el regalo que Dios le da a aquellos que lo aman, que lo honran, que lo obedecen. Ese es el regalo que va a ser dado por medio del árbol de la vida que vimos en Apocalipsis capítulo 21 y 22, donde dice que en el cielo nuevo y en la tierra nueva ya estará el árbol de la vida nuevamente, y nosotros de mes en mes y de sábado en sábado vendremos todos a estar comiendo cada mes del árbol de la vida. Así que yo digo gloria a Dios. Pero hay un problema, y es que en la Biblia aparece la palabra infierno. Mírenlo aquí en Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no sea tu cuerpo no sea lanzado al infierno. Aquí nos dice familia, Cristo dice, mejor que te pierda, que te corte un brazo, una oreja, un ojo, a que tú seas lanzado al infierno. Ahora, las personas dicen, ahí está la palabra infierno. Y sí, yo no estoy diciendo que la palabra infierno no está ahí, pero sí lo que estoy diciendo es que la Biblia no fue escrita en español ni en inglés. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego. Y cuando usted va entonces y busca las palabras donde está la palabra traducida infierno, usted se va a encontrar que las palabras no tienen nada que ver con el concepto de infierno. La palabra se utiliza Sheol, que significa sepulcro. Se utiliza la palabra Hades, que también significa sepulcro. Se utiliza la palabra tártaro, que tártaro significa un lugar oscuro, que es cuando se utiliza en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Y hay una parte en donde la palabra infierno está traducido de la palabra Gehenna. Ahora, la palabra Gehenna se utiliza 12 veces en las escrituras griegas, y la palabra Gehenna, cuando es traducida a la palabra infierno, entonces nos está tratando de decir algo sobre el Gehenna, porque todas las demás definiciones significan un sepulcro, ¿verdad? Estar en la tumba, estar durmiendo, estar en un lugar reservado, inconsciente. Pero cuando hablamos entonces del Gehenna, entonces la cosa cambia un poquito. ¿Qué era el Gehenna? Pues noten que cuando Cristo le dice a los discípulos, mire, si ustedes siguen por ese camino, es mejor que se te pique, no literalmente, la mano, el ojo, no. Él está diciendo, mire, que cualquier cosa que te esté haciendo pecar, apártate de eso, porque si no, dice Cristo, tú vas a ser echado dentro del Gehenna. El Gehenna era un lugar literal, era el vertedero municipal de Israel en ese contexto, y era familia, estaba localizado donde se tiraba la basura, los desechos, ¿verdad? Esto estaba al suroeste de Jerusalén. Era un lugar literal en donde el fuego lo tenían constantemente quemando, porque las personas venían a tirar su basura a ese lugar para que se quemara y destruyera. Inclusive, si usted no tuviera dinero para comprar una tumba, a usted entonces, a las personas que no lo tuvieran o a cualquier animal muerto, lo tiraban ahí, ¿para qué? Para que se consumiera y se destruyera. ¿Con qué propósito? Pues el propósito era, familia, que no se levantaran bacterias y todos los productos que surgen por medio de la contaminación y los cadáveres y los muertos. Entonces Cristo le está diciendo, si ustedes siguen así, ¿verdad? Aquel que no se aparte de su pecado va a ser echado dentro del Gehenna, del lago de fuego, que es el concepto que está hablando. Pero noten, familia, que el Gehenna, ese lugar, era un símbolo, era una representación del fuego que va a destruir al final. Era lo que Cristo le estaba hablando, era del lago de fuego que está mencionando en Apocalipsis, el lago de fuego, el Gehenna, ese lugar, el horno de fuego, todos diferentes conceptos que se utilizan, diciendo, si tú sigues como vas a ser echado. Ahora noten, familia, que si usted va al suroeste de Jerusalén ahora, usted va a encontrar el lugar en donde estaba el Gehenna, y vas a notar algo muy interesante, es que no hay nadie quemándose ahí.
eso no se está quemando, ya paró. ¿Por qué? Porque el fuego sí lo consumió, sí destruyó lo que fue echado ahí, pero ya paró. Ahora mismo es un parque muy normal, ¿verdad? No es nada grande. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿No es el infierno eterno, eternamente? Pues familia, es que lo que hace el fuego, lo que hace el lago de fuego es destruye y consume todo lo que se ha echado. No es que siga ahí siendo torturado y quemado, porque yo no sé usted, pero si usted agarra un lighter, un fósforo, y usted lo prende y usted pega el dedo, ¿cuánto tiempo usted puede estar con el dedo ahí pegado? No va a pasar más de 1 o 2 segundos, ¿verdad que no? Entonces, el concepto de que va a ser ahí torturado por el resto de la eternidad es como que verdaderamente eso es lo que Dios va a hacer, familia. Primero que nada, que aún la gente así dicen que uno no tiene un cuerpo, ¿verdad? Que es este concepto nuevamente del alma inmortal. Y tú dices, pero ven acá, ¿será que tendrá sentido esto? A medida que vayamos profundizando y viendo, nos damos cuenta que verdaderamente esto no tiene sentido. Y después cuando nos ponemos a preguntar, y entonces, ¿este concepto del infierno de dónde viene? Pues nuevamente, familia, este concepto del lugar de tormento eterno, familia, ¿viene de dónde? Pues viene del paganismo, de la mitología pagana. Como habíamos dicho anteriormente, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, el Imperio Romano. Cuando vemos eso, familia, nos damos cuenta que todas esas creencias paganas pasaron y pasaron. Y cuando vamos a Grecia específicamente, hay algo muy interesante que se conoce como el Hades, ¿verdad? El Hades, o el dios Hades, también Plutón, es este concepto del dios que está encargado del mundo subterráneo, y él está allá. Y si usted se ve una imagen de Hades, usted lo ve con el palito de la barbecue, ¿verdad? El palito que representan a Satanás, donde quiera que va, que tiene ese palito. Porque ¿cuál es el propósito de ese palito? El propósito de ese palo es que cuando tú te estés cocinando en el infierno, ellos quieren asegurarte que tu muslo no sea muy crudo, para que cuando el diablo te muerda, no le vaya a dar una enfermedad o algo, ¿verdad? O que se te vaya a sobrecocinar el codo y tenga un mal sabor. Ese es el concepto, eso es lo que está haciendo, familia. Eso no viene del cristianismo, eso viene del paganismo. ¿Por qué? Porque la creencia era que también había un mundo subterráneo dentro de ¿dónde? Dentro de la tierra. Es interesante notar que hace poco estuve viendo en National Geographic, tienen un documental llamado El Mapa del Infierno. Y yo pues pensé, aquí van a hablar lo mismo del infierno, que el infierno es un lugar de tormento eterno. Pero cuando me lo puse a ver el programa, me sorprendí. Porque este programa secular empezó a explicar y a dar los orígenes de donde viene el concepto del infierno que lamentablemente ha entrado en el cristianismo. Este concepto del infierno, familia, cómo comenzó con la mitología pagana y siguen la historia desde antes, desde Grecia, desde Roma también. ¿Y qué fue lo que pasó, familia? Que el Imperio Romano se cae, entran estas creencias dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque luego de la caída del Imperio Romano, entonces eventualmente llegó al estado de el Vaticano, que nosotros conocemos, y todas esas creencias. Y así fue como comenzó, familia. Usted puede encontrar en la Biblia donde habla de destrucción, de estar acabado. No habla de un tormento, de una tortura eterna. Eso no aparece en la Biblia, que usted va a ser torturado por el resto de la eternidad. Pero miren aquí esta cita que interesante del Papa Clemente VI. Dijo, nadie fuera de la obediencia al Papa de Roma en última instancia puede ser salvado. Todos los que se han levantado contra la fe de la Iglesia romana y murieron en la impenitencia final han sido condenados y se han ido ¿a dónde? Al infierno. Aquí, familia, este es lo que está el concepto. ¿De dónde viene esto, familia? Esto viene de la mitología pagana. Esta creencia, familia, viene del siglo XIV, cuando se dice estas cosas. Mira lo que dice el Papa Eugenio IV también. Las almas de aquellos que mueren en pecado mortal actual o con solo el original bajan inmediatamente al infierno para hacer ¿qué? Para ser castigados, familia. Podemos pasarnos todo el día viendo citas en donde los papas y los fundadores de la iglesia diciendo que el concepto del infierno es que cuando te pierdes, cuando te mueres, vas directito al infierno a empezar a ser castigado. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que están reservados, que están durmiendo, ¿verdad? Los perdidos están durmiendo. Los perdidos no están siendo torturados ni tampoco están en el reino de los cielos, familia. La Biblia dice que el perdido todos están durmiendo. A mí me pasó una vez que fui a un funeral y el ministro dice, la persona que estaba muerta dice que el fulano de tal está descansando en paz. Y luego dije, no, porque fulano de tal está en el reino de los cielos. Y yo me confundí porque era chiquito y dice, pero ven acá, ¿está ahí descansando en paz o está en el cielo? Note que cuando usted va a un funeral nunca nadie está en el infierno, ¿verdad? Todo el mundo va al reino de los cielos cuando tú vas a un funeral. Familia,
parte de toda esta cultura que tenemos, una comprensión errónea de lo que es la muerte. La Biblia nos aclara que la muerte es dormir, es descansar, es ir a la tumba, familia. Y alguna gente me dicen entonces, pero tú me estás diciendo entonces que no va a haber una tortura eterna para los perdidos. Y te estoy diciendo que no, que cuando el perdido se pierde, cuando se ha destruido, no me malentiendan, no es que no estoy diciendo que no va a haber fuego, porque el lago de fuego es el lago de fuego, pero ¿qué va a pasar? Van a ser destruidos y se acabó. No van a seguir viviendo porque el Gehenna no ha seguido, ¿verdad? Y la gente me dice, pero la historia del rico y el Lázaro, en Lucas capítulo 16, ahí está diciendo que ¿qué pasó? Que Lázaro cuando murió, Lázaro fue al cielo y el rico fue ¿a dónde? Al infierno. Y ahí estaba él, entonces estaba siendo quemado y estaba ahí, y Lázaro estaba ya en el seno de Abraham. ¿Y qué hizo qué hizo el rico? Fue y le dijo, por favor, pásame un vasito de agua, aunque sea unas gotitas de agua, que tengo una sed que me estoy muriendo aquí en el infierno. Familia, ¿será eso verdad? Ya estudiamos este concepto. ¿Será que los que se salvan van al cielo y al infierno? Ya sabemos que no. ¿Será que el cielo y el infierno se están mirando? Pues si no existe, ¿cómo se van a estar mirando? Mucho menos van a estar los salvados mirando hacia abajo y los perdidos mirando hacia arriba, mirando lo que está en el cielo, familia. No, familia, eso es una parábola, familia, es una enseñanza. Y hay muchas enseñanzas que salen de ahí. Más adelante le voy a explicar uno de los cumplimientos proféticos de esa parábola, y está hablando del momento cuando todos los salvados que estén dentro de la ciudad y todos los perdidos fuera de la ciudad se estén mirando, y va a caer el lago de fuego para destruir y acabar todo. Pero ese concepto, familia, bíblicamente, familia, usted no lo encuentra. Y la gente me pregunta, pero ven acá, en la Biblia habla del fuego que nunca será apagado. Míralo aquí, Marcos capítulo 9, versículo 43. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala, dice. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir ¿a dónde? Ir al infierno. Ahí está la palabra Gehenna, al fuego que nunca será apagado. Aquí me dicen, Carlos, claramente dice Cristo ahí que el fuego del infierno, del Gehenna, si tú quieres decir, entonces nunca será apagado. Ok, ahora mi pregunta es, ¿no será que en la Biblia en otras partes habla del fuego que nunca se apaga? ¿Verdad? Sí, claro que sí, familia. En muchas partes de la Biblia menciona y habla del fuego que nunca se apaga, que nunca será apaciguado. Vayan conmigo un momento a Jeremías, le quiero enseñar uno. En Jeremías, en el libro de Jeremías, vayan conmigo al capítulo 17. Aquí aparece el concepto del fuego que nunca se apaga. Y miren lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 27. Dice Dios al pueblo, pero si no me oyeren para santificar el sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén. Y noten lo que dice Dios, no se apagará. Dios dice claramente que ¿qué va a pasar? Que Dios va a enviar fuego a Jerusalén si ellos seguían pisoteando su sábado, si ellos seguían pisoteando su santa ley. Familia, interesante que lo que le pasaba al pueblo de Dios anteriormente se parece mucho también en el tiempo final, que Dios nos está diciendo, ¿por qué están pisoteando y profanando mi sábado? Pero el contexto dice que Dios dijo que iba a encender fuego del cielo. Yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ahora, ¿se cumplió o no se cumplió lo que pasó por la desobediencia del pueblo? Sí, ocurrió. ¿Fue destruido o no fue destruido Jerusalén? Sí. Inclusive si lo quieres leer, ya habíamos leído algo parecido, pero en Jeremías capítulo 52, el cumplimiento de esa profecía, dice aquí, versículo 13, y quemó la casa del Señor y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande. Aquí nos dice que Jerusalén fue destruido, fue quemado, pero le hago una pregunta, ¿está Jerusalén todavía quemándose en el día de hoy? ¿Todavía está siendo consumidos los palacios y las casas de Jerusalén? No, el fuego estaba, el fuego destruyó. ¿Y qué pasó? Cuando ya no tenía más nada que destruir o quemar, ¿el fuego qué hizo? El fuego se apagó. En otras palabras, el fuego que nunca se apaga son esos fuegos que parecen que es imposible apagarlos por la fuerza y la furia y la velocidad que vienen, pero eventualmente se apagan. Otro ejemplo en Judas, capítulo 1, el único capítulo de Judas, versículo 7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Familia, la Biblia nos dice claramente que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo ¿de qué? Del fuego eterno. Ahora le hago una pregunta. ¿Está Sodoma y Gomorra todavía siendo castigados hoy en día? No. ¿Qué fue lo que hizo el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra? Familia, lo destruyó, lo terminó y lo acabó. No quedó nada, no quedó residuo, quedó ceniza porque fue destruido. ¿Por el qué? Por el fuego eterno, por el fuego que no se apaga. Y alguna gente a veces me dicen, pero ven acá, Carlos, entonces el fuego eterno no es que durará para toda la eternidad. Hay algo muy lindo del fuego eterno que veremos muy pronto, que tiene una aplicación en este contexto, familia. Ahora, cuando habla del concepto, para aclarar un poco el concepto de eterno, el concepto de para siempre o por los siglos de los siglos, es importante notar que cuando se utiliza esos conceptos y cuando se está refiriendo al ser humano, está hablando que eso durará mientras la persona viva, mientras la persona esté respirando, mientras la persona esté todavía en la tierra. Ahí se utiliza el concepto y le voy a mostrar más fácil. Primera de Samuel capítulo 1 versículos 22 y 28. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor, y noten aquí, y se quede allí para siempre. Aquí nos está diciendo, familia, que el Señor, Ana, le había pedido un hijo a Dios. Ella no podía tener hijos, ¿verdad? Y ella le dijo, Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti, te lo voy a llevar al santuario para que esté ahí ¿hasta cuándo? Para siempre, dijo ella. Y efectivamente Dios le dio un hijo a ella, que se llamaba Samuel. Y Samuel, ¿qué pasó, familia? Samuel fue dedicado al servicio, sacerdote y juez. Y Samuel, familia, ahí sirvió al Señor. Pero pregunta, ¿está Samuel todavía en el santuario sirviendo? No, porque ¿qué le pasó? Porque murió. Pero es que decía el versículo que era para siempre. Porque el concepto de para siempre, cuando se está hablando del ser humano, del pecado en este mundo, en esta tierra, que conocemos, es hasta que ¿qué? Hasta que esté vivo, hasta que esté consciente. Y mira cómo lo confirma el mismo versículo, en el mismo capítulo, el versículo 28, dice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor, y noten aquí, todos los días que viva estará dedicado al Señor. Familia, en el versículo 22 decía que era para siempre, y ahora especifica y aclara qué significa para siempre. Significa que ¿qué? Todos los días que esté ¿qué? Que esté vivo, familia. El concepto del eterno y el literal no está hablando literal en ese contexto para nosotros, sino que está hablando para siempre. Cuando habla del pecado, es hasta que esté vivo, mientras esté consciente. Ese concepto de para siempre, familia, nosotros lo utilizamos también eternamente, para siempre. Por ejemplo, si usted va al banco y usted llega al banco y la fila está kilométrica, ¿verdad? Y alguien lo llama y ¿qué tú dices? Ay, estoy aquí en una fila eterna. Familia, usted no está literalmente, va a estar eternamente en esa fila. Lo que le está diciendo es que ¿qué? Que la fila está larga y va a estar mucho tiempo. ¿No le ha pasado que usted le ha prestado dinero a alguien? Y cuando otra persona se entera, le dijiste, mira, tú le prestaste dinero a fulano. Sí, ese dinero lo vas a estar esperando por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque la persona es mala paga, no le paga para atrás. Eso es el lenguaje figurado que nosotros utilizamos, muy común en todas las cosas de la vida, ¿verdad? Utilizamos lenguaje figurado y eso es lo que está hablando aquí. Cuando la Biblia habla de para siempre, de por los siglos, en el contexto de esta tierra, del ser humano, del pecado, es mientras esté vivo. Ese fuego nunca se apagaba hasta que no tenía más nada que pagar. Cuando Cristo le dice, tú serás echado en el Gehenna era un símbolo del fuego que va a destruir a los perdidos, pero no será para siempre, no será eternamente, sino que simplemente dejará de existir y dejará de ser. Ahora, quiero leerle el concepto del fuego eterno cuando lo miramos desde la perspectiva de Dios, porque aquí entonces toma otra dimensión más interesante. Vayan conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 24. Quiero que vean esto, Éxodo capítulo 24, porque ahora quiero enseñarles lo que significa el fuego eterno en el contexto de cuando Dios lo hace. Éxodo capítulo 24, versículo número 15. Mira lo que dice aquí. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte de Sinaí. ¿Qué fue lo que reposó sobre el monte Sinaí? La gloria de Dios. Y la nube lo cubrió por 6 días.
y al séptimo día llamó a Moisés de medio de la nube. Escucha lo que dice el 17. La apariencia de la gloria de Dios era como fuego consumidor en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Aquí dice, familia, que cuando ellos miraron, la gloria del Señor reposó sobre el monte. Y dice que la gloria de Dios, la apariencia de la gloria de Dios ante los ojos del pueblo eran como ¿qué? Eran como fuego consumidor, familia. Lo que significa que la gloria de Dios, que es eterna, entonces entendemos por qué se llama fuego eterno cuando viene de Dios. ¿Por qué? Porque, familia, está hablando de la gloria de Dios y ya vimos que la gloria de Dios consume y destruye todo aquello que no sea puro, todo aquello que no sea limpio ante la presencia santa de Dios se destruiría. Familia, ¿qué hace el fuego? El fuego hace dos cosas. El fuego o puede destruir o el fuego puede purificar. En el contexto, familia, del pecador, del pecado, de las cosas de esta tierra, cuando dice que vendrá Cristo con toda la gloria, con todo el fuego, para venir a ¿qué? A acabar y terminar con esta tierra, familia. Cuando dice que serán deshechos los elementos y se fundirán, lo que está hablando, familia, es el concepto de que va a ser destruido por la gloria de Dios, porque Cristo vendrá con la gloria del Padre, con la gloria de los ángeles y con su propia gloria. Y eso se va a acabar, familia. Aquí dice que la gloria de Dios es fuego consumidor. Ahora viene algo más interesante aún, porque si la gloria de Dios es fuego consumidor ante el pecador, la pregunta es entonces, ¿quién podrá morar o quién podrá estar en la gloria de Dios? ¿Quién podrá estar en el fuego consumidor? Le voy a decir algo que a veces la gente lo choca. No serán los perdidos los que van a estar en el fuego eterno. No serán los perdidos que estarán en las llamas abrasadoras del fuego eterno de Dios. Porque el concepto es que el perdido va a estar en el fuego eterno siendo quemado y torturado por toda la eternidad. Y no es así. El perdido, ¿qué sucede? El perdido va a ser echado al lago de fuego y va a ser destruido, la segunda muerte, y se acabó. Pero noten quiénes son los que van a poder morar en las llamas eternas, en el fuego eterno de la presencia de Dios. Dice Isaías capítulo 33, versículos 12, 17 al 19. Y los pueblos serán calcinados como espinos cortados que son quemados en el fuego. Aterrados están los pecadores en Sión. El temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en dónde? En las llamas eternas. La pregunta es, ¿quiénes son los que van a poder estar en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, en el fuego consumidor? ¿Quién va a poder morar en las llamas eternas, que es la presencia de Dios, que es la gloria de Dios? Y la contestación es, el que anda en justicia y habla con sinceridad, el que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para que no retengan soborno, el que se tapa los oídos para no oír de derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal, ese morará en las alturas y sus ojos contemplarán al Rey en su gloria. Gloria sea el nombre de Dios, familia. La Biblia dice que ¿quiénes son los que van a poder morar en la presencia santa de Dios, en la gloria de Dios por el resto de la eternidad? No son los perdidos, son los salvados. Pero noten, familia, que la gloria de Dios no va a consumir y destruir. ¿Por qué? Porque tendremos el carácter de Dios. Los pensamientos, los sentimientos, los deseos serán a un reflejo, una semejanza del carácter de Dios. Y no seremos destruidos, familia. Al igual que Daniel, cuando vimos en Daniel capítulo 3, dice que los tres hermanos de Daniel fueron echados dentro del lago de fuego, ¿verdad? Perdón, del horno de fuego, el mismo concepto, horno de fuego, lago de fuego. Y dice que Nabucodonosor cuando miró y vio dijo, espérate, yo eché 3 allá adentro, porque yo veo 4. Y dice, ¿ese cuarto se parece a quién? Al Hijo de Dios. Familia, y ese fuego no los tocó a los muchachos, ni un pelito, ni nada se quemó. ¿Por qué? Porque ellos, ¿dónde estaban? Ellos estaban en el fuego eterno. Ellos estaban en la presencia de Dios cuando Cristo los fue a salvar. Y yo digo, por eso, gloria a Dios, familia. Así que, ¿quiénes quieren morar en las llamas eternas, en el fuego, en la gloria de Dios? Pues yo sí, pero yo no tengo miedo porque yo sé que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo y no seremos consumidos. La gloria de Dios al pecador para ese fuego eterno. Pero familia, estaremos morando en esa presencia, en la presencia de Dios por toda la eternidad. Ese es el deseo y el anhelo. Pero ¿y qué va a pasar con los perdidos, familia? ¿En qué va a ser el destino de los perdidos? Pues miren cuán claro lo dice. Salmos 92, versículos 6 y 7. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende, que brotan los impíos como la hierba
Pregunta, ¿cuándo brotan los impíos? Pues en la resurrección de los condenados, en la resurrección de los perdidos es cuando brotan. Y florecen todos los obradores de iniquidad. ¿Para ser qué? ¿Torturados para siempre? No, familia. Para ser destruidos para siempre. La Biblia dice que serán destruidos. ¿Y qué parte de destrucción queda todavía? No queda nada, familia. Todo se queda. Todo termina, familia. Ese es el resultado del fuego eterno. El fuego eterno destruye, consume y se acabó. No es una tortura eterna en un lugar infernal por el resto de la eternidad, familia, como tenemos y creemos. Y a mí me entristece mucho cuando yo me encuentro con cristianos que escuchan este tema y ¿sabe lo que dicen? Ay, eso no es justo. Deberían estar en el infierno, ser castigados por el resto de la eternidad. Y yo digo, ¿y en dónde está la misericordia de Dios? Yo no quisiera que nadie estuviera sufriendo por toda la eternidad. Cuando yo escuché este tema y cuando yo comprendí verdaderamente qué era el lago de fuego, que es la muerte final, la muerte de que no vendrá más, no hay, familia, tres opciones, son dos opciones, o la vida eterna o la muerte eterna. Y si yo decido no seguir y servir al Señor, el Señor me va a quitar lo que me dio, que es la vida, familia. Por eso, familia, hablamos del árbol de la vida, porque es que no hay nadie inmortal si no come del árbol de la vida. La inmortalidad es un regalo que Dios le da. Por lo tanto, aquellos que no están comiendo del árbol de la vida dejan de existir y ya. Y sí va a haber un lago de fuego, pero los va a destruir y se acabó. No van a seguir siendo torturados por toda la eternidad. La recompensa eterna es la vida eterna con Dios. El castigo eterno, ¿cuál es? Es la muerte eterna, la segunda muerte del cual usted no se levanta más y se acabó. Ahora, yo no conozco a nadie que quiere pasar por esa muerte eterna. Yo quiero estar, familia, yo quiero tener la vida eterna. Así que, por eso, familia, le entrego mi vida al Señor. Le entrego mi vida al Señor por el gran sacrificio, la gran entrega, la gran humillación que hizo Cristo por mí. Cuando veo esa manifestación de amor, ¿cómo no servir a un Dios así, familia? Y encima de eso, me está diciendo que me va a dar la vida eterna, que me va a dar comer del árbol de la vida para no morir. Yo digo, gloria a Dios por eso. Ahora, ¿y el diablo? Ya sabemos que los perdidos, dice la palabra de Dios, serán destruidos, ¿verdad? Pero ¿y el diablo? ¿Será que el diablo, verdad? Cuando tú oyes el concepto del infierno como está presentado, el diablo es el que está encargado del infierno, ¿verdad? Él está allá abajo, jaja, con el palito de la barbecue para que la gente se queme. Entonces el diablo, familia, no va a estar castigado. El diablo va a disfrutar por el resto de la eternidad porque él está encargado de que la gente sea destruida y acabado. Pues miren lo que dice Ezequiel capítulo 28, versículo 18 al 19. Te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Para siempre dejarás de ser. La Biblia dice, familia, cuando habla de Lucifer en Ezequiel 28, si recuerdan a principio de este seminario, decía que ¿qué? Que él será hecho ceniza que para siempre dejará de ser. Familia, Lucifer será ¿qué? Lucifer será destruido, no existirá más. Satanás no va a volver a levantarse. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo Jesús, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es quién? El diablo. Familia, dice claramente la profecía, dice claramente la Biblia que el diablo será destruido. Dice que Cristo lo va a destruir. No va a existir más ni él ni el imperio de la muerte. Por eso dice Apocalipsis capítulo 20 que hasta la muerte será echados en el lago de fuego, el Hades, el sepulcro. Ya nunca va a haber más muerte, nunca va a haber más sufrimiento. ¿Por qué? Porque se acabó todo esto, familia. Ahora le pregunto, está claramente dicho en la Biblia que el diablo será destruido, que no existirá más, que dejará de ser. Pero nosotros los seres humanos, ¿estaremos entonces siendo torturados y castigados por el resto de la eternidad? ¿Le parece eso, familia, justo? No, para nada. ¿Por qué? Porque si alguien tiene que sufrir, ¿es quién? Es el diablo. Y sin embargo la profecía dice, la Biblia dice que dejará de ser, que será destruido, que será acabado. Familia, entonces podemos llegar a la conclusión lógica, bíblica, de que así como el diablo, que fue el que empezó todo esto, que es el que más debería ser castigado, no va a existir más y va a ser destruido, así también los perdidos van a ser destruidos y no existirán más. No se levantarán más, familia. Y yo le pregunto, ¿será que esto lo que Dios quiere? ¿Será que Dios quiere la muerte?
No, familia, Dios no quiere la muerte para ningún ser humano. Dios no quiere, Dios quiere morar con cada uno de nosotros. Nosotros somos sus hijos, sus hijas, sus seres creados. Él nos ama y Él quiere que vivamos con Él. Y dice Ezequiel capítulo 33, versículo 11, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Y que qué? Y que viva. Y mira a Dios clamando, volveos, vuélvanse de vuestros malos caminos y vengan hacia donde mí. Dios no quiere la muerte, familia. La Biblia dice que es la obra extraña del Señor, es la destrucción de los impíos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé lo que tengo planes buenos, un futuro y una esperanza. Yo no quiero la destrucción. Y por eso en Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿qué cosa? No se pierda, no perezca, sino que ¿qué? Que tenga vida eterna, familia. Ese es el regalo que Dios tiene para nosotros. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 21, quiero que vayas conmigo, por favor, y lo leas conmigo. Lo hemos leído varias veces durante esta semana. ¿Por qué? Durante este seminario. ¿Por qué? Porque, familia, el propósito y la idea es que entendamos y veamos las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pregunta, ¿está hablando ahora? No. Esta tierra sigue siendo el mismo cascarón viejo. Esto está diciendo que ¿qué? Que en el futuro el Señor ¿qué va a tener? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y miren lo que dice en versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí está hablando de la morada de Dios. Estaremos viviendo en la presencia de Dios nuevamente como Adán y Eva en el principio. Estaremos morando en la gloria de Dios. Estaremos cubiertos por su gloria nuevamente. Que claro, esa gloria ante los ojos del pecador parece fuego consumidor y destruye. Pero eso no va a haber un problema en el cielo nuevo y en la tierra nueva porque ya no va a haber nada impuro, familia. No va a haber contaminación, no va a haber pecado. Nada de eso existirá. ¿Y qué dice el versículo 4? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni sufrimiento, ni tortura. Familia, la Biblia dice claramente que no va a existir ya llanto, sufrimiento, clamor y dolor. ¿Por qué? Porque, familia, los perdidos, después que se levanten en la resurrección de los perdidos, que vamos a estudiarlo más adelante, dice la Biblia que descenderá fuego del cielo. Lo que pasó en Sodoma y Gomorra es una representación, ¿verdad? Es una representación literal, local que pasó en Sodoma y Gomorra, pero esta vez, ¿cómo pasará? Pasará en toda la tierra y Dios va a descender fuego del cielo y serán consumidos y destruidos todos los que se encuentran fuera de la ciudad, todos los que han rechazado la salvación. Por eso decía en Apocalipsis capítulo 20, cuando leíamos en el versículo 11, decía que vi un trono blanco. ¿Y qué pasaba? Los muertos estaban en pie ante ella. Los muertos estaban ahí, ¿para qué? Para ser sentenciados. Dice que fueron juzgados por lo que estaba escrito en sus libros. ¿Y qué pasó? Cayeron en el lago de fuego eterno, fueron echados y fueron destruidos y no existirá nunca más y para siempre. Y por eso yo digo, familia, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo supe esta verdad, cuando yo entendí eso, incluso yo cuando era chiquito, yo decía, mira, si Dios es justo y yo decido no seguir a Dios, lo justo sería que me quite la vida y que yo no viva más. Eso es justo, pero castigarme por el resto de la eternidad, eso no tiene cara de justicia, eso no tiene cara de amor de Dios. Y cuando yo entendí esto y cuando comprendí esto, yo dije, gloria a Dios, porque esto es un Dios a quien yo puedo servir. Escúcheme bien, familia, Dios es misericordioso y paciente y la gracia de Dios se le extiende a todos los que lo aman y lo honran para siempre. Pero familia, la misericordia y la paciencia de Dios tiene límite con los tercos, con los arrogantes, con los desobedientes. Dios no va a permitir que el pecado, el sufrimiento, la maldad exista para siempre. Porque el pecado, familia, trae ese sufrimiento, ese resultado de desobedecer a Dios. Dios no va a permitir que eso ocurra para siempre, sino que solamente la inmortalidad, la vida eterna será dada a aquellos que aman y honran al Señor y puedan comer del árbol de la vida. Y por eso, familia, tenemos que tener cuidado, porque a veces nosotros decimos, familia, que nosotros queremos que Dios nos dé los deseos de nuestro corazón. Pues mucho cuidado con lo que pida, porque si los deseos de tu corazón están para las cosas de este mundo, para los placeres, los deleites,
las diversiones de este mundo por encima de las cosas de Dios, familia, entonces Dios te va a dar los deseos de tu corazón. Pero cuando Dios te dé los deseos de corazón, que es este mundo, Dios va a destruir y consumir la superficie de esta tierra. Y si tú entonces anhelas las cosas de este mundo más que las cosas de Dios, lamentablemente serás destruido. No porque Dios quiere destruirte, sino porque Dios te está dando los deseos de tu corazón. Y si tú prefieres las cosas de este mundo, pues tómalo. Al igual que hizo con las codornices, ¿verdad? Dios dijo, ustedes quieren codornices, ustedes quieren carne. Ahí tienen, hártanse de codornices. Y hasta que le salió por la nariz y los ojos y los oídos y se enfermaron. Pues familia, ¿usted quiere el mundo? Dios dice, si eso es lo que tú quieres, ahí tienes. No es lo que Dios quiere para nosotros. Contrario, si tus deseos son para las cosas del cielo y tú tienes los pies en la tierra, pero estás pensando ya en la patria celestial, pues familia, Dios también te lo va a dar, porque Dios nos va a dar los deseos de nuestro corazón. Así que familia, asegurémonos que nuestro corazón esté en el lugar correcto. Ay, es que yo no anhelo las cosas de Dios, es que yo no deseo las cosas de Dios, y yo no tengo ganas de orar y de estudiar y nada de eso. Familia, eso no es problema, porque dice claramente en Mateo capítulo 7, versículo 7, Cristo dice que pide y se os dará, busca y hallaréis. Pídele al Señor el deseo y el anhelo de querer estudiar su palabra. Recuerden, las profecías no salvan, familia. El que salva es Cristo Jesús y tu relación diaria con Él es lo que te va a salvar. Ahora, cuando tienes una relación diaria, cuando tienes comunión diaria con el Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a ir enamorando del Señor, te vas a aferrar al Señor, lo vas a ver más dulce que la miel, familia. ¿Y qué sucede entonces cuando tengas esa experiencia con el Señor? Entonces vas a escuchar las profecías, porque el Señor nos da las profecías para prepararnos y advertirnos de las cosas que van a pasar. Familia, esa es la clave. Si a usted le interesa un plan de estudio, de oración y estudio, nos puede escribir, va a ver al final de este programa, donde está el correo electrónico, nos puede escribir y yo le voy a enviar un plan de oración y de estudio para que usted empiece ese caminar con el Señor, porque esa es la base de la salvación, familia. Escúchame bien, si no nos enamoramos de Cristo Jesús, no vamos a ir al reino de los cielos, porque o te enamoras de Cristo o estás enamorado del mundo. Y de donde esté tu corazón, donde estén tus deseos, ahí es donde Dios te lo dará. Familia, yo digo gloria a Dios que el carácter de Dios ha sido vindicado, porque cuántos ateos, cuánta gente que se ríe y se burla, cuántos cristianos, familia, que están en las iglesias, están ahí por más miedo de perderse que por amor a Cristo Jesús, familia. No, este es el mensaje que nos está dando Dios. Él nos está diciendo, yo te amo, yo no quiero, pero yo voy a terminar con esto. Y yo quiero que tú estés del lado mío cuando yo termine con esto, porque yo te quiero dar lo que ojo no ha visto, oído escuchado y mente ha concebido, familia. Estas son las buenas nuevas, familia. No es que Dios quiere destruirlos, pero es que Dios no va a permitir que esto vuelva a suceder. Y por eso dice el profeta Nahum que nunca más se levantará la aflicción, nunca más volveremos a pasar por este problema. ¿Por qué? Porque estamos viendo las consecuencias en nuestra vida. Gloria a Dios porque el carácter de Dios ha sido vindicado hoy y Dios quiere mostrártelo. Que Dios te bendiga abundantemente y para siempre.